país de mierda. Este país es una mierda. Los que quieren dejar la Argentina, buscar horizontes mejor. Uruguay, por ejemplo. Pensemos, sí, ¿cómo están en ocupación o desocupación en Uruguay? ¿Trabajo se consigue? En este momento, a raíz de la pandemia, hay un 14% de desempleo. Las cifras aumentaron, aunque no tanto como el salto que se vio en la Argentina en los últimos meses. Saltó un par de números más arriba. Estamos cerca de... del 19, creo, si no me equivoco. Estamos cerca del 19, creo, si no me equivoco. Hay un 14% de desempleo. Las cifras aumentaron. Tampoco Lorenzetti va a poder entrar a Rafaela, ¿eh? Guarda. Tampoco Lorenzetti va a poder entrar a Rafaela, ¿eh? Guarda. Es un apriete, una suerte de extorsión que están tratando de hacerle a la Corte Suprema. ¿Es viable una democracia que tolera en libertad a semejantes delincuentes? La Corte Suprema no tiene nada para decir. Me voy a permitir hacer un llamado a los miembros de la Corte. Cuidado, que nosotros los que manejamos información judicial conocemos a todos. Y ahora resulta que están todos escandalizados porque pasaron 20 autos por la casa de una persona y le tocaron la bocina. Y ahora resulta que están todos escandalizados porque pasaron 20 autos por la casa de una persona y le tocaron la bocina. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace un rato en el programa de Gustavo Silvestre lo escuchaba el doctor Ubeira señalar algo en lo que también podríamos pensar. Este tema de los jueces de la Corte Suprema ha relegado la importancia de 13.470 contagiados que tenemos hoy por el coronavirus. 406 muertes. Pasado como un segundo plano. Ha perdido la importancia que tenía cuando moría mucha menos gente y se contagiaba también mucha menos gente. La situación económica es preocupante, todo el tema del dólar también queda relegado por la discusión en torno a Bruglia y Bertuzzi. ¿Quiénes son Bruglia y Bertuzzi? Para obligarnos a estar pendientes de ello y de esta actitud tan llamativa, tan preocupante, tan por afuera de la Constitución de la Corte Suprema de Justicia, si es que termina en la cuestión de fondo, fallando como uno sospecha, otros no. Es una cuestión de optimismo o escepticismo respecto a lo que puede suceder dentro de una semana. Para que todos estemos involucrados en este tema, y usted lo vio en el comienzo del programa, y ahora mismo el primer informe tiene que ser con esto, pero sepa que hay otras dificultades y que quizás sea irrespetuoso con la realidad del país y el sacrificio que están haciendo millones de argentinos, que nos ocupemos de Bruglia, de Bertuzzi y de los intereses de un grupo mediático que quiere gobernar al país a través de los jueces, porque es su herramienta más importante. Esta como una primera reflexión. Después vamos a discutir, hay un lado y otro del mundo, del espectro periodístico, en el que, por ejemplo, en el tema que hace a la discusión por los jueces, algunos se rasgan las vestiduras para que permanezcan en el lugar donde nunca debieron estar. Nunca debieron estar. Y sin embargo se quedaron allí. Y del otro lado, los que pensamos distinto. Vamos a escuchar a unos y a otros, hasta con respeto si se quiere. Hay derecho a pensar como se le ocurra a cualquier periodista siempre y cuando esté pensando por sí mismo y no en nombre de los intereses de alguna empresa que se lleva todo por delante. Ojalá que sea en el nombre propio. Bueno, este es el primer tema inevitablemente. El saludo para el equipo. Empiezo por el profe Romero. ¿Cómo va, profe? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Qué parecido a una campaña de desgaste y derribo, ¿no?, que están encarando los grandes medios. Son varios los temas, me parece que hoy lo vamos a estar desarrollando a lo largo del programa. Sí. Sofía Caram. Hola, Víctor Hugo, ¿qué tal? Buenas noches para todo el mundo. Y el fallo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia del día de hoy que habilita este per saltum abre varios escenarios, los vamos a analizar en un ratito y vamos a ir a la jurisprudencia. ¿Qué dijo ya la Corte Suprema respecto de los traslados de jueces y juezas y el rol que debe tener el Senado de la Nación? En ese sentido hay una pastilla interesante, le pido al equipo de producción, a Leandro Gabriel, si la encontramos. Rosenkratz, entrevistado por Pichetto, cuando va al Senado para dar sus declaraciones de principios, dice claramente que el Senado tiene que participar en la designación de los jueces. Lo vamos a tener casi seguramente, y saludo a Fernando Borroni. Buenas noches, Víctor Hugo. Quiero preguntarme qué democracia tenemos, ¿no?
¿Qué democracia tenemos? Parece que tenemos una democracia de forma. El fondo de la democracia quedará para los libros que nos explicaron que tiene que ver con el gobierno el pueblo gobernando a través de sus representantes. Parece que no es así. No es parte del informe con el que vamos a abrir el juego en el tema que hace a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, pero es lo que le decía recién. Verá usted a Rosenkrantz hablando con Pichetto. Pichetto le pregunta, bueno, ¿qué idea tiene usted respecto a la designación de jueces y demás? Si usted escucha bien a Rosenkrantz, se dará cuenta de la enorme hipocresía que ha tenido en estas horas y la que puede llegar a tener con el fallo de fondo. ¿Cuál es su opinión respecto al encuadre constitucional y al rol del Senado en la designación de los jueces de la Corte, doctor Rosenkrantz? Yo creo que nadie puede aspirar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin el acuerdo del Senado. Yo creo que nadie puede aspirar a ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin el acuerdo del Senado. Esto lo hace increíble al personaje Rosenkrantz, que es el hombre que está moviendo todo a nombre de las corporaciones y particularmente del grupo Clarín. Nunca hay que olvidar que Rosenkrantz es un hombre que había trabajado mucho para Clarín y que cuando lo designan a dedo a la Corte Suprema borra su historia. Él era consciente de que es un hombre que va nada menos que a la Corte Suprema, que se supone la Corte de todo el pueblo, a representar los intereses corporativos. Estaba cumpliendo Rosenkrantz en ese momento con el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, que implica este proceso constitucional justamente para la aprobación de pliegos de jueces y juezas. La discusión aquí es si también es necesario esto para los traslados. Y además para traslados que tal vez impliquen diferentes competencias y diferentes jurisdicciones y jerarquías. Esa es la discusión técnica de fondo que es la que se va a venir. El punto de partida para la discusión que vamos a tener en nuestra mesa es este informe especial y que ya de antemano me hace sentir orgulloso de todo el equipo de producción. ¿Qué pasó en Rafaela? Donde vive uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, un grupo de personas ya no es aislado. Fueron de esta manera a escracharlo. A la puerta de la casa. La sociedad los va a sancionar. Tampoco Lorenzetti va a poder entrar a Rafaela, ¿eh? Guarda. Tampoco Lorenzetti va a poder entrar a Rafaela, ¿eh? Guarda. Para Clarín esto no fue un escrache, ¿te diste cuenta? No fue un escrache, fue una protesta. Pleno apriete, porque tendré que resolver el caso de 3 jueces que cuando Macri era presidente de la Nación fueron seleccionados a dedo y trasladados. Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Es un apriete, una suerte de extorsión que están tratando de hacerle a la Corte Suprema. Los términos extorsivos han sido claramente explicados por la oposición. Me imagino que si la Corte quiere seguir siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, tiene un solo camino. Acá hay una Corte Suprema de Justicia de la Nación que está en su casa, que no se mueve y que no se hace cargo. Bueno, será la Corte la que tiene que poner las cosas en su lugar y para eso hay que jugarse, no hay excusas. Lo que se está esperando de la Corte es que proteja a los jueces independientes que están debajo de ella. Han sido claramente explicados por la oposición, por la jefa del partido opositor. La Corte también sabe que Juntos por el Cambio es la garantía de que no va a haber cambios en la Corte Suprema de Justicia. La justicia, la gente necesita sentirla cerca. Nosotros no vamos a estar detrás de ustedes presionando. Nosotros tenemos la llave para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia o no. Extorsionando, apretando. Para nosotros eso no existe. Nosotros somos esa garantía y ellos lo saben también. Y por los periodistas, ¿no? ¿Se va a animar la Corte Suprema a definir esta cuestión tan grave? La Corte Suprema, que debería ser una institución, pero recontra prestigiosa y que lamentablemente va dejando de serlo. Hace varias semanas que la Corte Suprema de Justicia está diciendo que va a tratar este tema y no lo trata. ¿Es viable una democracia que tolera en libertad a semejantes delincuentes? La Corte Suprema no tiene nada para decir. Parece que el único que tiene ganas de trabajar en la Corte Suprema es su presidente Carlos Rosenkrantz. El resto, si puede, se hace el distraído. Están observando que la Corte Suprema no es o no rige o no marca la línea que debiera marcar. Y por los periodistas, ¿no? Incluso hemos escuchado a
a Majul diciendo que conoce perfectamente a cada uno de los ministros, ¿no? Cuidado, que nosotros los que manejamos información judicial conocemos a todos. Por eso ahora mismo me voy a permitir hacer un llamado a los miembros de la Corte, porque la ola está creciendo. Y ahora resulta que están todos escandalizados porque pasaron 20 autos por la casa de una persona y le tocaron la bocina. Y ahora resulta que están todos escandalizados porque pasaron 20 autos por la casa de una persona y le tocaron la bocina. Joaquín, está él asombrado del asombro de los otros. Le pareció la cosa más natural del mundo y esto es muy grave, porque es una aprieta al presidente de la Corte Suprema. Es avanzar sobre la democracia y sobre la República, porque está deliberada y políticamente realizado. La propia Elisa Carrió estaba amenazando con que las cosas iban a ser de esa manera. Lorenzetti no va a poder entrar a Rafaela. Ahora digo, esa reflexión, supuesta reflexión de Elisa Carrió, es una orden, una dirigencia de la dirigencia política. Quiero decir, ella reflexiona y se actúa en consecuencia. Me pareció muy gracioso escuchar a Rosencraft, el abogado del grupo Clarín y de Cablevisión, decir nadie puede aspirar a juez de la Corte sin acuerdo del Senado. Y fue nombrado por decreto, el decreto 83 del 2015. Eso es violar la Constitución. Y después un tema que a mí me parece muy interesante, yo no lo conocía. Rosencraft actuó para defender al grupo Clarín cuando fue la disputa por la ley de comunicación audiovisual, ¿no? Abogado de Mañeto, del grupo Clarín. ¿Cómo se llama el abogado de Brugli y Bertuzzi? Alejandro Carrió. ¿Quién es Alejandro Carrió? Abogado de Mañeto, abogado del Grupo Clarín, también intervino en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual junto a Rosencraft. Hay relaciones incestuosas en la justicia. Por eso decimos el abogado del diablo, en el caso de Rosencraft, que es claramente un representante de las corporaciones, pero en forma especialísima del Grupo Clarín, que es el que viene pugnando más severamente, empujando para que las cosas sean al revés de lo que marca la Constitución. Se están por llevar puesta la Constitución si consiguen que la Corte Suprema siga asustada. Porque fue por eso, por temor, que hoy abrieron el persaltum los otros jueces. Que lo haga Rosencrantz, bueno, va a decir pase. Está previsto que Rosencrantz se porte de esa manera, pero los otros integrantes de la Corte abrieron persaltum. Qué cosa tan curiosa. En medio de todo lo que está sucediendo hoy día en la Argentina, de los escraches, de los aprietes, lo esperaban a Lorenzetti en la entrada y en la salida, también para gritarle, para hacerle saber o recordarle lo que ya Clarín le ha dicho en más de una ocasión. No va a poder vivir un solo día en paz si llega a dar contra en el fallo que tiene que adoptar ahora la Corte. Un dato no menor, Víctor Hugo, es los pocos antecedentes que hay de apertura de pedido de persaltum por parte de la Corte Suprema de Justicia. El último se ubica recién 10 años atrás respecto de la reforma judicial que había impulsado en su momento el gobierno de Cristina Kirchner, año 2013. El argumento, y también otro dato importante, es que el argumento central lo da Rosencrantz, argumento al que no adhieren los otros 4 jueces. Si bien el fallo es y la apertura del persaltum es por unanimidad, hay de todas maneras una diferenciación a la hora de la firma, que no es menor. Revisemos nuestros optimismos y pesimismos. Yo soy pesimista del fallo final. ¿Vos? Si yo voy a la jurisprudencia, soy optimista. Si voy al contexto político, soy pesimista. Yo creo que la Corte hoy ha decidido ser parte del golpe blando contra el gobierno nacional. No tengo duda de esto. Digamos, veíamos el informe, estos políticos, algunos periodistas amenazan a la vista de todos. Intimidan a la democracia a la vista de todos. Digo, así actúa la mafia, ¿no? Entre otras cosas, con esa impunidad. Ahora, uno se pregunta también cómo se contrarresta esto. Porque es escandaloso lo que han hecho los medios. O sea, claramente cada uno de los periodistas que hemos visto han convocado a la gente que salgan a perseguir y a aprisionar a la Corte Suprema de Justicia. Más allá de lo que sea Rosencrantz, que ya sabemos quién es. Ahora digo, ¿cómo se contesta todo eso? Porque está en juego la democracia, yo no tengo dudas de eso. Yo soy optimista. Yo creo que no se puede prestar. Yo creo que está muy claro que hay en marcha una extorsión de parte de Clarín, La Nación, Infobae, y yo creo que no se van a prestar los jueces. Se prestan a esto, pero van a decir que no, creo yo. El festejo de hoy de Clarín, lo primero que se pudo ver en la web. A mí ese optimismo de Clarín, miren el título, freno al gobierno, la Corte Suprema aceptó el persaltum y tratará
el caso de los jueces apartados por Cristina Fernández. Siempre el objetivo es Cristina Fernández y la mentira de que los jueces son apartados por interés de Cristina Fernández, que ya no tiene absolutamente nunca más nada que ver con ellos. Es importante, Víctor Hugo, decir que ni de un lado ni del otro hoy se puede celebrar ni se puede festejar nada. No hay una decisión de fondo de la cuestión. Se ha dado 48 horas para que el procurador opine, para que el Consejo de la Magistratura remita el expediente a la Corte. La licencia de los jueces finaliza el martes que viene, el 6 de octubre. Hay nueva reunión de acuerdo y lo que ha hecho la Corte en el día de hoy es dar un poco más de tiempo, anular que haya un fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo y acelerar los plazos de alguna manera. Pero ¿no? razonemos, ayúdenme. Sí. Si Clarín festeja esto como un logro, si la Corte ha cedido por la persistencia del grupo como tal, no importan tanto los periodistas individualmente como el grupo en bloque yendo detrás de la Corte Suprema de Justicia, ¿tendrá fuerza moral, fuerza ética y valentía personal la Corte Suprema para ahora darle una cachetada a Clarín, que está celebrando el Persaltum, pero que por supuesto lo que está esperando es que Bruglia y Bertuzzi salgan caminando para la Cámara Federal la semana que viene? Lo que se avecina es un conflicto de poderes, indudablemente. Si la Corte hace eso otro, hay conflicto de poderes y después, en el centro de la mira, va a estar la Corte. Y va a estar la historia de la Corte, les guste o no les guste. Ya sea por Clarín o por el gobierno, que tiene que iniciar juicio político automáticamente. Bueno, si lo que pretenden es un juicio político, bueno... Ahora, ¿sabés a lo que apelo? Lo estábamos hablando con Sofía detrás de cámara. ¿Sabés a lo que apelo? A la interna de la Corte. A la interna entre Lorenzetti y Rosenkrantz. A esa interna, porque no olvidemos que Rosenkrantz le hace una movida política y lo saca a Lorenzetti de la presidencia de la Corte. Yo espero que lo político y esa pulsión política individual de cada uno de los jueces termine llevando el fallo hacia un lado. Sin embargo, creo que, insisto, la pata mediática, la pata política y la pata judicial en pos de desestabilizar el gobierno. Yo creo que saber, sin saber demasiado, que la Corte está dividida en estos momentos entre Rosenkrantz con Rosati y Lorenzetti con Hayton. Hay un elemento libre que es Maqueda. Cuando Maqueda decida lo que va a hacer, si va para el lado de eliminar a los jueces del lugar donde quieren estar, de mandarlos a donde deben trabajar, Rosati cruza porque no quiere quedar en la minoría. Si por el contrario Maqueda decidiera que los jueces se tienen que ir, la que cruza es Hayton de Nolasco. No quieren quedar perdiendo del lado perdedor. Entonces, el resultado es 4-1 y la figura decisiva podría ser Maqueda. Esto lo estoy diciendo para ponerme optimista, que a lo mejor Maqueda es el que mejor entiende la Constitución y la defiende. Yo sigo creyendo que será muy difícil para esta Corte, que dio el Persaltum en función de la presión política, ahora, con toda la presión que va a haber en los próximos días, decirle a Clarín, no, ahora los jueces no van al lugar donde ustedes quieren que vayan. El problema que tienen ahí es con lo jurídico. Porque si habilitan en los traslados sin aval del Senado, habilitan a que no solo este gobierno, sino cualquier poder ejecutivo, el efecto boomerang, pueda designar jueces a dedo. Pero la jurisprudencia, además, fallo Rosa, año 2007, imprescindible equilibrio político, dijo la Corte en aquel fallo respecto del rol del Senado y del rol de los tres poderes del Estado a la hora de designar o trasladar jueces. Fallo Uriarte, 2016, invalidó allí la cobertura de vacancias de manera permanente sin el concurso porque dijo, presten atención, un mecanismo semejante resulta inconstitucional porque no participan los tres poderes. No hay un solo Lo escribió la Corte. antecedente, ninguno, desde el punto de vista jurídico, que amerite que la Corte tome la decisión de dejar a los jueces en el lugar donde están. No hay nada. Ni siquiera las famosas acordadas 4 y 7, que están filosóficamente por afuera de esto, pero que además, como bien decía hoy el doctor Darío Villarroel, no son fallos de la Corte, son puntos de vista que no tienen el valor del fallo. Pero, perdón, Víctor Hugo, en una de esas acordadas, la Corte dice expresamente, para la misma función y la misma jerarquía, no tiene la misma función y no tiene la misma jerarquía un juez de Cámara que un juez de un tribunal oral. Hacen cosas completamente distintas. ¿Les importa todo esto? Quiero No. decir, ¿les importa la jurisprudencia? Que hace muy bien en detallarlo, ¿les importa? Lo escuchábamos recién a Rosenkrantz diciendo que no se podía nombrar a nadie si no eras a través del Senado y ahora precisamente se encamina a hacerlo
lo contrario. Entonces, esto que detalla muy bien Sofía, evidencia que estamos frente a, más que a una responsabilidad en términos democráticos, institucionales, estamos en una pulseada exclusivamente política. Porque además ellos están desesperándose poco a poco en la medida en que se van cayendo las causas que trabajaron durante todos estos años en el imaginario colectivo. Ven, por ejemplo, lo que pasa con la causa Cuadernos. Está enterado, ¿verdad? Le va a contar ahora Sofía con algún detalle más. Pero la causa Cuaderno es insostenible ya a esta altura porque Casación le manda a decir a los jueces, allá a Bonadío no, pero sí a Martínez de Giorgi y a Stornelli, por favor, ¿me pueden mandar las grabaciones de los arrepentidos y qué es lo que ha sucedido? Y no estaban. Lo que ha sucedido en el día de hoy, Víctor Hugo, es que oficialmente nos enteramos lo que ya se sabía a viva voz, y era que las grabaciones fílmicas, audiovisuales de las declaraciones de los imputados colaboradores en el marco de la causa de las fotocopias de los cuadernos no existen. 31 declaraciones de hombres que estuvieron imputados, que se convirtieron en arrepentidos. Hubo una audiencia la semana pasada en donde las defensas de algunos de estos imputados, que no se convirtieron en arrepentidos y que fueron presos porque no declararon lo que Stornelli y Bonadío querían que declararan. Y lo que resultó de esa audiencia es que Casación dijo, bueno, a ver, pidámosle al juzgado de instrucción número 11, fallecido Bonadío, hoy subrogado por Marcelo Martínez de Giorgi, que nos den esos registros. La respuesta oficial llegó y está en esta documentación que tenemos aquí. Justamente que no existen, que no están. Mira, no surge que se encuentre con registros fílmicos o digitales de las declaraciones efectuadas por los imputados arrepentidos. Breve, certifico, dice esta cédula enviada del Juzgado Criminal y Correccional número 11, esta notificación formal, fecha de hoy, enviada a la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal del país. No es que se estén llevando una sorpresa, ¿eh? Esto estaba denunciado, recuerdo a Maximiliano Roscuone, por ejemplo, decirlo 1000 veces. ¿Cómo no van a filmar o a grabar las declaraciones de los arrepentidos? ¿Y por qué no lo hacían? Porque estaban negociando de una manera espuria, como denunció algún periodista como Fontevecchia, que dijo, todos los que he hablado pasaban por Stornelli y les decían, si declarás a favor en contra de Cristina Fernández de Kirchner, te vas a tu casa. Ahora, si no declaras nada, si no te arrepentís de algo que la involucre a ella, vas a ir preso. Y esto lo sabía todo el mundo, entonces esto no lo podían filmar. Han sido verdaderamente traidores de lo que es el derecho procesal, se llevaron todo por delante. Han sido 4 años que tendremos que tomar perspectiva, que pase el tiempo, para entender el daño que le han hecho al derecho en la Argentina. Víctor Hugo, la ley de imputado colaborador aprobada en 2016 por iniciativa del gobierno de Mauricio Macri, aprobada por el Congreso, estipula 2 cuestiones que no se cumplieron. Primero, el registro fílmico audiovisual de las declaraciones, y segundo, que no alcanza con la sola declaración del arrepentido o arrepentida. Que lo que tiene que pasar es que después el fiscal, en este caso, los investigadores, comprueben, busquen más prueba que pueda refrendar lo que ese arrepentido está diciendo, porque si no yo me puedo plantar adelante de un fiscal, lograr un acuerdo, decirlo cualquier cosa y la cosa pasa como si no sucediera nada. Era un objetivo mediático. Ellos, con todo lo que iban anunciando de los cuadernos, con todos los títulos que aparecían, lograban enloquecer a la gente. Ahí la tienen. Usted ve qué tipo de especímenes son los que siguen cada una de las marchas, la que teníamos hoy, acompañando la decisión de la justicia. Consiguieron el objetivo. En ese sentido sacaron una enorme ventaja de carácter político. Eso ya no lo devuelve nadie al país, lamentablemente. En lo jurídico vamos a poder discutir y algún día la causa Cuaderno será una cuestión de risa, simplemente porque no la habilita nada a favor. Y esto de Stornelli y Bonadío tendría que ser considerado, yo no sé si entra estrictamente en la figura del prevaricato, porque no se puede hacer más daño del que han hecho a la justicia perdiendo meses y meses. Pasaron decenas de personas y todo lo que les decían es, si usted declara contra Cristina, va para su casa. Si usted declara a favor o no dice nada sobre Cristina, lamentablemente lo tenemos que mandar preso. Y de ahí viene esta conducta en la cual viene el apriete, el escrache y todo lo que estamos viviendo en estos días por el tema de 2 o 3 jueces. Pero en el centro está el fenomenal desastre
que han hecho con la justicia en la Argentina. Bueno, el escrache que lo vimos en la casa de Lorenzetti es una lógica inquisidora, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la palabra escrache, también nos lleva al escrache de hijos, ¿se acuerdan? En 1995 comienza el escrache de hijos. Ahora, aquí hay que hacer una distinción muy clara, porque el escrache de hijos era ante un hecho consumado, ante un genocidio que estaba impune, ante los genocidas y los torturadores que estaban en su casa, ante una ley de obediencia de vida y punto final, un indulto que estaba en plena vigencia. Ahí salen hijos, se organizan y le van a decir a la sociedad, mire, ahí en esta casa vive un torturador, en aquella otra casa vive un genocida. Ese escrache, que así se llamó, lo que buscaba era justicia, lo que buscaba era precisamente fortalecer una democracia. No se podía vivir en una sociedad que se pretenda justa cuando los responsables de un genocidio estaban impunes en su casa. Ahora, aquel era, insisto, un instrumento para buscar justicia. Aquí lo que tenemos es un instrumento que persigue, pero no a partir de un hecho, sino para crear un hecho determinado. O sea, te voy a buscar a la puerta de tu casa, te presiono, te condiciono para que generes un hecho determinado y que ese hecho, por cierto, responda a los intereses, en este caso de Clarín y de algunos jueces. Esta diferencia no es menor, porque es una lógica inquisidora que estamos viviendo y es una manera de hacer política. Se está haciendo política en la Argentina de esta manera, con el apriete, yéndote a buscar a la puerta de tu casa, y no para tener una sociedad justa, sino para tener una sociedad como pocos o gobernados por pocos, ¿no? Ese final de Joaquín Morales Solá, al que nombro, a veces algunos periodistas, a mí no me interesa demasiado la pelea entre nosotros. Siempre me permito decir, somos hojitas en el viento. Lo que importa son los poderes que hay detrás. Pero hay algunos, en eso va reconocimiento, que tienen una trayectoria, tanto tiempo, tanto nombre, que ya son una entidad. Por eso uno puede hablar de Morales Solá expresamente. Es el asombro que él tiene, considerando que esos autos que pasaban y tocaban bocina y enloquecían la vida de Lorenzetti, y que lo denunciaban frente a todos los vecinos, y que le anunciaban a Lorenzetti lo que se viene en su vida si él no procede como quiere el Grupo Clarín, es tremendo. Y él dice, caramba, por unos autos que pasaron frente a la casa, yo no puedo creer que haya tanto lío, ¿no? Dice Morales Solá. Bueno, hay que recordar igual que hay como una seguidilla de escraches de este tipo. También otro periodista en un canal de televisión dijo, hay que ir a los hijos de estos jueces y decirle, tu papá es un corrupto, ¿no? Dijo los apellidos, dijo, les hablo a los compañeritos de la escuela para que vayan y denuncien que sus padres son corruptos. Y eran jueces que tenían que fallar en algunos casos y que aparentemente no iban a fallar como quería el poder real, ¿no? El escrache, Gil Carboso soportó todos los embates de Clarín y del PRO hasta que ya estaban comprometiendo a su familia. Las amenazas tenían que ver con eso. Y hay cosas que no se pueden resistir humanamente. Pero cuando se da el teléfono de alguien, el otro día dieron el teléfono de Massa, esto salió desde adentro del Congreso mismo, pero es un proceder de la derecha siempre, escrachar, decir el teléfono, la dirección, para que vaya la gente a perturbar la vida de quienes están en una situación incómoda y se la quieren hacer todavía peor. La calle donde vive Elena Hayton de Nolasco fue publicada este domingo en una nota del diario Clarín. Este domingo. Y de ahí viene el país que ellos construyen, inventan, fabrican de una manera muy especial. Este es un país donde no se puede vivir. País inviable, miserable. Estoy usando palabras de otros, de los comunicadores que están en el grupo. Es todo eso la Argentina. País, no utilizo palabras cuya fealdad no se pueden poner al lado de la Argentina, no se pueden, por respeto a todos nosotros, no se pueden decir, pero las cosas que se señalan son gravísimas. En nombre de que ahora ese gobierno al que quieren destituir, lo desestabilizan todos los días. Por estar ese gobierno el país no se puede vivir. Se podía vivir hasta el año pasado, cuando cerraban las fábricas, cuando quedaban miles de trabajadores afuera del circuito, cuando se les retiraba beneficios a los jubilados, cuando se les retiraba también beneficios a las personas con discapacidad, cuando se tomaba una deuda que vamos a estar años y años pagándola, cuando se entregaba la soberanía de rodillas ante el Reino Unido por el tema Malvinas. En todo ese tiempo la Argentina era una maravilla. Le mostramos la semana pasada. La campaña de Clarín entonces era cuánta dignidad tienen aquellas personas que son capaces de comer en la basura, sin protestar y sin armar lío.
Hay que tener dignidad para eso. Era el juego que jugaban y era maravilloso tener que vivir en 30 metros cuadrados y era formidable tomar vacaciones con el vecino de enfrente para poder pagar menos en las vacaciones. Era bueno comer tierra, daba salud, provocaba salud comer tierra. Todos esos inventos que servían para que funcionara de alguna manera en forma contemplativa la relación entre la gente y aquel gobierno en el apogeo del neoliberalismo. Ahora hay otro gobierno y entonces el país se los presentamos de esta manera. Un país de mierda. Este país es una mierda. Argentina es inviable. Es inviable. Es insostenible. ¿Cómo somos? ¿En Argentina decís Sí, vos? claro. Los argentinos. Los argentinos. Individualistas, inmaduros, caprichosos, calentones, facciosos, soberbios, agresivos. Estaba pensando que tendremos alguna cosa positiva, algo cariñoso, no sé. Argentina ha entrado en un proceso de degradación permanente. La degradación de los valores, ya ni el mérito se salva en la Argentina. Apología del éxodo de la Argentina, ¿no? Abandonar la Argentina, puede ser Uruguay. Sueño con un país más parecido a Suecia o a Uruguay que a nuestra Argentina actual. Los que quieren dejar la Argentina, buscar horizontes mejor. Uruguay, por ejemplo. Pensemos, ¿cómo están en ocupación o desocupación en Uruguay? ¿Trabajo se consigue? En este momento, a raíz de la pandemia, hay un 14% de desempleo. Las cifras aumentaron, aunque no tanto como el salto que se vio en la Argentina en los últimos meses. Saltó un par de números más arriba. Estamos cerca del 19, creo, si no me equivoco. Estamos cerca del 19, creo, si no me equivoco. Hay un 14% de desempleo. Las cifras aumentaron. 150 pesos uruguayos el café con medialunas. Esto es $3. Y sería... Y acá serían ¿Por cuánto lo hago? 450 pesos. Me pasa que es más barato en Buenos Aires, ¿eh? Claro. Argentina es más barata en eso. Me sumo a tu fantasía, ¿eh? Sí. Parecerme a Suecia en casi una quimera, o si no Uruguay, que estamos acá nomás. Ya que somos hermanos de un lado y del otro, un asado, kilo de carne más o menos, ¿tenés idea en cuánto anda? Kilo de vacío, aproximadamente $6. Está muy arriba. ¿Uruguay, la tierra prometida? Es una pregunta, pero parece ser el destino deseado, Joaquín. ¿Y el litro de nafta cuánto cuesta más o menos? El litro de nafta está alrededor del $1.50. Depende de cuál de las naftas. Uy, acá estamos en $0.50 el litro de nafta. Claro. Más o menos. Sí. No vamos Uruguay. La única salida es Ezeiza o el barco hacia Uruguay. ¿Y es caro alquilar una vivienda? ¿Cuánto te sale mensual alquilar? Mirá, es lo más caro, el alquiler de la vivienda, aproximadamente entre $400 y $500 una vivienda de un dormitorio. Ah, sí, es caro. Yo me identifico más con el Uruguay y no con la Argentina. ¿Y con inseguridad cómo vienen? ¿Está Dale. arriba de preocupaciones o no? La inseguridad era una de las principales preocupaciones acá en Montevideo. Con la tranquilidad que se vive en Uruguay. El combo uruguayo, ¿no? La situación de la seguridad. Calles seguras hacen de Uruguay un combo perfecto. La inseguridad era una de las principales preocupaciones acá en Montevideo. La pandemia lógicamente desplazó la preocupación por la inseguridad y hoy la principal preocupación de los uruguayos es el trabajo. Sí. No vamos Uruguay. ¿Cómo lo hacen, no? ¿Y cómo consiguen que personas tan preparadas como el escritor Sacheri vayan a esos sitios, yo les llamo el templo del mal, y funcionen de acuerdo a la expectativa que hay? Es decir, los argentinos son todo eso que describió, muy feos. Si usted va a Estados Unidos y le pregunta a un norteamericano por un neoyorquino, le va a decir también las mismas cosas que se dicen del porteño en el resto del país. Si usted va a Francia, le van a decir del parisino, cosas sumamente despectivas. Y cualquier persona puede decir este mismo tipo de definición de cualquier país de la Tierra. Pero en este momento se lo endilgan a la Argentina y entonces está también en lo humano, el tipo generoso que encontramos tantas veces.
el individuo creativo que no para de asombrarnos en el porteñismo más acendrado, la gente que siempre está dando una mano. Eso no se resalta en este tiempo porque no está más esa gente. Se deben haber ido ya, como pretende este informe que acabamos de escuchar. Víctor Hugo, que se vayan. Que se vayan. No hay problema, Ezeiza está abierto, no hay ningún problema. Hay pandemia, pero igual pueden sacarse un boleto y irse y no volver. Pero el trabajo que se hace sobre la gente, todo el mundo tiene problemas en este momento. Vos le decís, te querés ir sin informarle que no hay soluciones en el mundo. No hay un lugar donde ir. En otras épocas hubo. Ya vieron lo de la comparación que se hace con Uruguay. El que tiene mucho dinero y va a Punta del Este es otra historia. Pero el trabajador de acá, el que no encuentra trabajo acá, se cree que lo va a encontrar con un 14% de desempleo en el Uruguay. No hay donde ir en estos momentos, pero entonces la llenan a la gente de frustración. La convencen de que hay que irse, que esta es la única solución para su vida, pero no tiene a dónde ir, ni tiene cómo ir. A mí me preocupa mucho, Víctor Hugo, el contexto regional. El contexto regional con golpes blandos con golpes en Bolivia, con la destitución, con encarcelamiento de Lula, con la prohibición para presentarse como candidato a Correa. Entonces, digo, lo que necesitan es una maniobra de desgaste, ¿no? Que la gente baje los brazos y deje hacer. Entonces, denuncian que no funciona el Congreso, cuando el Congreso funciona en realidad. Dicen que se atropella a la justicia. Movilizaciones periódicas en contra del gobierno, ¿no? que van tratando de golpear, golpes de Mercado, Dualde hablando de golpe, la policía rodeando la residencia presidencial, una campaña sucia que implicó una corrida bancaria primero y ahora cambiaria, porque hubo una campaña la semana pasada, a través de audios, etcétera, que decían que venía un corralito que la gente tenía que sacar los dólares de los bancos. Y consiguieron bajar el 5% de los depósitos bancarios. La primera corrida, quiero recordarte, fue de Telecom. La armó Telecom, claro. Es decir, intencionadamente el grupo Clarín viene a ser hoy día Telecom. Trabajan en todos los sentidos, trabajan contra la moneda, trabajan contra la moral de la gente, trabajan para que la Constitución sea un mal recuerdo, para que el funcionamiento del Congreso también sea señalado como un verdadero desastre, y poco a poco van horadando y generando un clima que frente a una crisis fuerte, que Dios quiera no venga, en determinado momento actúa como un disparador. Todo esto que han conseguido para ver si pueden voltear un gobierno. Son destituyentes, de eso no cabe duda. Bueno, esto que decías vos, Víctor Hugo y Javier, es la descripción de lo que es un golpe blando. Generar las condiciones para generar, debilitar el rol del presidente, pero aparte debilitar la institucionalidad. Me preguntaba cuando escuchaba a uno de los periodistas hablar, que decía, se está viviendo un proceso de degradación de valores en la Argentina. Y la pregunta es, ¿cuál? Ahora, es increíble cada vez que cuando la derecha gobierna, en realidad no se regula por ningún valor. Casi que no lo hacen en la vida, difícilmente lo pueden hacer cuando gobiernen. Ahora, cuando son oposición, es lo que ponen en discusión. Los valores, ¿no? La libertad, la república como valores propios de la democracia, y van a esto que vos marcabas, Víctor Hugo, a lo personal. Porque yo estoy de acuerdo con lo que decías. A ver, lo que hace Sachir es una descripción del ser humano todo. O sea, donde estés, acá o en la China, digamos. Si querés encontrar, qué sé yo. Pero solo las partes negativas, habla de las partes positivas. En este momento juega a favor de ese discurso. Exacto, claro. Es funcional ese discurso. Posiblemente no se haya dado cuenta. Es un hombre muy ilustrado, un gran escritor, pero qué tristeza te da. Porque los que juegan claramente para ese sistema de valores, bueno, que vivan su vida, pero que consigan que una persona que justamente lo que analiza son las emociones de la gente para poder hacer sus libros, pueda referirse de esta manera a todo lo espantoso que es el ser humano en la Argentina. A mí me duele específicamente además por el personaje en cuestión. ¿Saben de qué me estaba acordando? De los festejos por el Bicentenario. ¿Se acuerdan del espíritu y cuando todo el mundo salió a la calle? De golpe, lo que venía pasando en los medios de comunicación, en las redes sociales, fue como, ¿qué pasó? ¿Y dónde estaba toda esta gente? ¿Dónde estaba todo este orgullo y todo este sentimiento nacional y de solidaridad y de querer salir a celebrar los 200 años de la patria? Digo, me parece que hay una construcción de sentido de los gobiernos que intentan redistribuir un poco más la riqueza en nuestro país tan desigual todavía, que
tiene que ver con ese orgullo, que tiene que ver con el querer la propia patria. Obviamente, horadar eso es el proyecto político. Decirle a la gente que hay 3.600.000 trabajadores que están sin empleo es jugar a eso. Y es cierto. Entonces, esta es la media verdad bien utilizada. ¿Cuánto aumentó de un trimestre de 2019 a ahora la desocupación? 0,1%. 0,1%. Con la pandemia. Es decir, que el macrismo tenía al país con 0,1% más de empleo sin pandemia. No tiene comparación. Pero además les camotean a la gente datos que vamos a recorrer con ustedes ahora mismo. Pongan el de los que habíamos pensado, el que ustedes digan, Leandro, y los vamos analizando para que se vea. La tapa de Clarín, por ejemplo, empecemos por eso, por los 3.600.000 que no tienen trabajo. Ahí está. Ya hay 3.600.000 personas más con problemas de empleo. ¿Quiere ver cómo está el mundo? ¿Quiere ver lo que dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo? Que 495 millones de personas quedaron sin empleo en el mundo. 500 millones, redondea ese informe. Usted entiende que hay 500 millones de trabajos perdidos. Estados Unidos, sin ir más lejos, aunque hay una leve recuperación ahora, 50 millones de personas que quedaron en la calle. Y en la Argentina posiblemente no quedó más gente sin trabajo, por la defensa que el gobierno ha hecho del trabajador, que no se pueda despedir a la gente hasta el 30 de noviembre, por lo menos, que cobren su salario de las empresas que si no se caerían y consecuentemente también caería el trabajo. Mire lo que pasa con Disneyland y Disney World. 28.000 despidos debido al cierre por el coronavirus. Todo el mundo lo está pagando muy caro. Es tremendo lo que sucede en Europa. La caída del Producto Bruto anda entre el 10 y el 15% en todos los países, pero acá nada más se cae el 12%. Y acá nada más hay 3.600.000, porque el contexto no se lo están presentando. Y las empresas que se van y las que vienen, como jugaba muy bien el profe Romero la semana pasada, ¿quieren ver? Empresas que se anuncian que parten, estaba BAE ahí con empresas que no se van. Y hay nuevos desembarcos en la Argentina. Pero no, la idea que la gente tiene, se van las empresas, se va la gente. ¿Nos vamos a dónde? ¿A dónde va a ir a parar todo esto? Esto, a quien está luchándola, al que lee el diario de ojito en el bar mientras toma un café, si es que lo puede tomar antes de empezar su trabajo, el que viene escuchando en el micro qué es lo que está sucediendo, escucha la radio. Encima de que va a trabajar en un tiempo muy difícil, donde el salario quizás no le está alcanzando, con los alquileres que suben lo que suben. Estamos pensando en personas que están muy golpeadas en este momento y a esa gente le tiran toda esta pálida encima. Es bastante penoso, bastante injusto. Es socavar la autoestima colectiva, ¿no? Sí, ese es el trabajo. Claro, porque el rol de los medios, o de algunos medios hace tiempo, dejó de ser informar. Digamos, no importa informar, es la noticia, la información para construir a un sujeto social determinado o a un hombre, una mujer determinada que desprecie y que se desprecie a sí mismo por ser argentino. Permítanme presentar al profe Romero en lo que es la detonación de las fake news. Vamos a ir por ese lado hoy, profe. Sí, bueno, la semana pasada estuvimos viendo un poco, desgranando si realmente las empresas se iban o no de la Argentina. Bueno, fake news gigante. Hoy vamos a ver otras historias, ¿no? Porque a partir de eso van construyendo. Todos los días tenés 2 o 3 notas. La verdad es que no es tan fácil construir esas fantasías, ¿no? Y todo el tiempo van para un lado y para el otro construyendo esta idea de que la gente, además de todo, se quiere ir en masa de la Argentina, quiere huir de este país. Por ejemplo, esta nota salió en varios medios. El 80% de los argentinos aseguran que se irían del país si pudieran hacerlo. Un estudio realizado por la consultora Tachyon Research Strategy, junto con las compañías Inclusión y Gestión Aplicada, determinó que 8 de cada 10 argentinos se imaginan dejando el país durante la próxima década. Muchos. Esto igual es mentira. ¿Cómo? No, les cuento, es mentira, no, es falso. No puede ser mentira. Es falso, es mentira. Esto es mentira, que él lo puso Mitre, Infobae, etcétera. Vamos a otra, vamos a ver otra. Esto es falso, Mitre miente, Clarín miente. La Nación, coronavirus, se dispara la demanda de argentinos que quieren radicarse en Estados Unidos. Que además es una bicoca en estos momentos radicarte en Estados Unidos. Ya, re fácil, te llaman. Va con la valija a decir, mi amigo Trump me llamó, me dijo que venga tranquilo, que en tanto latino... Les encanta. La visa, aparte, está de fácil. Muy bien recibido. ¿Pero qué dice? Es muy barato Estados Unidos, además, muy barato. ¿Cómo pueden decir eso? Bueno, pero aparte es mentira. O sea, no hay fuente, no usan fuentes. Yo fui a la consultora, la nota Radio Mitre,
Y no está esa nota. Se confundieron. Hablé con los directivos y me dijeron, bueno, habrán tomado mal un número, se habrán confundido. Sí, era 8 y pusieron un 0. Lo dejaron en 80. A ver, otra. De todo tipo, también personales. El drama de Guillermo Andino contó que su hija se quiere ir del país. También historias personales, ¿no? Que toman, porque la idea es todos, también nuestros hijos, los abuelos, los amigos, todos. Pues el 80%, imagínate. 8 cada 10, no sé. Acá no sé cuántos somos. Hay solamente 2 nos queremos quedar en la Argentina. A ver, vamos a ver alguna otra. ¿Qué país europeo les ofrece a los argentinos visas para viajar? O sea que acá está el instructivo. Están pasando datos. Desde allí en forma remota. Es Georgia. Agencia de turismo. Sí. Es Georgia. No sé cómo, no sé cuántos argentinos aprendieron a hablar georgiano para poder ir allá. ¿En serio? Sí, es Georgia. Y esta también, esta es genial. Vivir en Arabia Saudita son argentinos. Acá se aprende a respetar al prójimo. Sobre todo a la mujer. Sobre todo a las mujeres, claro. ¿No? Muy bien. La mujer, siempre y cuando, digamos, respete, ¿no? Las chicas estamos re contentas en Arabia Saudita. Por ejemplo, no podés usar mostrar el hombro si sos mujer o usar una pollera corta. Si tomas alcohol, solamente te pueden dar latigazos, te pueden meter preso y te pueden deportar. No, si tomás alcohol. Y cuidado que si sos un periodista que llega a dar contra, aunque vivas en Estados Unidos, te cortan en pedacitos. Claro. Bueno. Y te diluyen en algún alcohol especial y te evaporan por completo. Un respeto por el prójimo. Sí, ahí está el gobierno. Es verdad lo que acaba de decir. Es una monarquía, Sí. claro. Sí, es una monarquía. Vos sabés que fui a buscar, el periodista del que habla es Jamal Khashoggi. Sí, claro, Khashoggi. Periodista árabe, crítico del régimen, de la monarquía saudí, que se tuvo que ir exiliado, ese sí que se tuvo que ir. Pero cuando quiso hacer un trámite para casarse, fue a la embajada de Estambul. Bueno, lo asesinaron y lo cortaron en pedacitos y lo hicieron desaparecer como cuenta él. No sabía que tenías Khashoggi. este material. Es insólito que un diario de aquí se permita titular eso. Dice Nada que más ahí hay respeto por el prójimo, es una cosa rara. Fíjate. Y acá no hay respeto por No, el acá no, acá es peor somos un que. desastre. Acá es mucho peor. Acá son orgullosos, Fíjate, feos, malos. Este es el informe de Amnesty, dice las autoridades de este año, del 2019. Las autoridades incrementaron la represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Bueno, te cortan Ahí, la Nación dice que eso es respeto, para ello es respeto. Bueno, te eso, cortan en pedacitos, pero con cuidado, pero con onda. y con Ahora, a ver, ponémelo de nuevo, por favor. Perdóname, Lean. El anterior, el que dice acosaron. Perdón, Bien, Arabia Saudí, informe 2019, lo pueden buscar, Lo pueden buscar, Represión al derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Nada contra Arabia Saudita ni No, con ninguno de los países. El tema es que usan cualquier cosa por tal Dice que de ahí hay fomentar respeto, el desastre. claro. Mirá O sea, eso. Dijimos, incrementaron la represión, derecho a la libertad de expresión, El otro. asociación y reunión. Ahí tenés. Acosaron, detuvieron arbitrariamente y procesaron a decenas de personas críticas con el gobierno, defensores de derechos humanos, entre los que había activistas de los derechos de las mujeres, miembros de la minoría chií y familiares de activistas. Divino. Eso es respeto. Acá nos enseñaron a respetar. A ver, la última. A ver. Ahora vamos a ver esa consulta Cuéntela. de Taquión. El 80% se quiere ir. Sí. Yo los invito a que lo busquen en internet ahora. Búsquenlo a ver si encuentran el dato. Hay que trabajar de ciudadano. Yo no lo encontré, pero nosotros mandamos al autónomo Maslin a la calle a preguntarle, porque si 8 cada 10 se quiere ir, es muy fácil encontrar a los que se quieren ir. Ponés el micrófono y los encontrar. A ver, Lautaro, ¿qué pasó? 8 de cada 10 argentinos dicen que se irían del país si tuvieran las condiciones para hacerlo. ¿Se van a ir del país para trabajar en qué? Acá no harían los trabajos que pueden llegar a hacer en otros países. ¿Usted se iría a vivir afuera? No, yo apuesto a mi país, además ahora más que nunca. ¿Irías a vivir afuera? En este momento no. Bueno, ya tenemos los 2 que no se irían, falta encontrar los 8 que se irían. Claro, sí, fíjate. Hay noticias que dicen que 8 argentinos de cada 10 se irían a vivir afuera. ¿Usted se iría a vivir afuera? ¿Le parece exagerado 8 de cada 10? Es un loco lo que dijo y escribió eso. ¿Usted estaría dentro de esos 8? No. ¿Vos te irías? Ahora en este momento no. ¿Vos te irías del país? Sí, mire. ¿Te irías a Uruguay, por ejemplo? Sí, me iría a Uruguay. ¿A Montevideo te irías? Sí, también. Sí. ¿Cómo tomaste que Carolina Cose, la nueva intendenta de Montevideo, haya venido del Partido Comunista? No te... ¿Te irías? Tachamos Montevideo entonces. Sí. Pero te irías del país. Me iría del país, sí, porque
veo que tendría mejores condiciones para desarrollarme y conseguir trabajo y esas cosas. Actualmente tengo trabajo acá. ¿No estás conforme con tu trabajo? No, sí, estoy conforme. ¿Y a dónde te irías si tuvieses que elegir? ¿A Uruguay, por ejemplo? Sí, creo que también hay como una romantización de Uruguay que habría que ver Está un poco qué exagerado. tan así es, ¿no? Vivir en Arabia Saudita, son argentinos y estos argentinos dicen, acá se aprende a respetar al prójimo. ¿Crees que se respeta mucho al prójimo en Arabia Saudita? La verdad no sé cómo es en Arabia Saudita, pero creo que en cualquier país depende de los valores de cada uno, no del país. ¿Y de cómo es tratada la mujer en Arabia Saudita? No, bueno, nada, en ese sentido nada que ver acá, obviamente estamos mucho más adelante que ellos. Otra de La Nación, coronavirus, se dispara la demanda de argentinos que quieren radicarse en Estados Unidos. No, me quedo acá. ¿No sería su caso? No, como en mi país no hay. ¿5N? Sí. ¿Bailín acá? Sí. Ay, que parece otro, mira. 8 de cada 10 argentinos dicen que se irían del país si tuvieran las condiciones para hacerlo. ¿Te irías del país? ¿No? No, las condiciones en el mundo son a veces peores que las que están acá. Esto es una pandemia global. Coronavirus, se dispara la demanda de argentinos que quieren radicarse en Estados Unidos. No sería tu caso. No. ¿Por qué los jóvenes argentinos se quieren ir del país? No sería tu caso. No. ¿Cómo tramitar la ciudadanía italiana? ¿Te interesa? No. No. ¿Vivir en Arabia Saudita? ¿Acá se aprende a respetar al prójimo? No. ¿Qué país europeo les ofrece a los argentinos visas para viajar, radicarse y trabajar desde allí en forma remota? No. Nada. Nada. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias. Explotan la bronca porque cuando uno encuentra a la gente normal no hay chance. Había una chica que tiene trabajo, que está bien, que es joven, que está en su país, que está en su familia, etcétera, y lo mismo, el trabajito que le han hecho la lleva a decir sí, me gustaría irme, salvo que sea por lo que todos los jóvenes alguna vez soñamos con correr mundo. Esto está en la tapa del libro de cada persona o de muchas por lo menos, pero no en función de cómo están las cosas en el país y pensando que saliendo de aquí les van a abrazar y les van a dar trabajo, etcétera. Profe, vamos a tener que demoler, hacer detonar estas mentiras. Es inevitable Tengo porque miedo. son todas mentiras, son todas fake news. Infobae miente, La Nación miente, Clarín miente. Bueno. Qué momento, qué momento. Atención, Acuérdense, cuando llego esto acá, que para detonar, por acá salen ondas. 4, 5, Dale, profe, rápido. 2. Ahí va, Ya. No, profe. No llegué, pero casi. Lo ve venir, la ve venir la explosión. Bueno, esto es lo que pasa con la fake news. Venga, profe, póngase cómodo para el cierre del programa que hemos desarrollado con tanto gusto. Esta es una herramienta más que tenemos, por lo menos para que usted tenga otra versión de los hechos. No tiene por qué creernos a nosotros, nunca lo haga. Pero de todo lo que le dicen, trate de hacer una compulsa y, como dijo el profe, trabaje de ciudadano y usted mismo sobre las noticias busque ciertas verdades. Nos vamos, señora. Nos vamos entonces hasta el martes que viene. Mi querido Fernando Borroni. Ojalá nos podamos plantear qué democracia tenemos. Creo que tenemos mucho para madurar. ¿Qué democracia tenemos? Qué atacada, qué agredida que está esa democracia, qué opacada. Profe, nos vamos. Nos vamos, nosotros nos quedamos acá en Argentina. Está muy bien. Es verdad. Y los que están mal siempre se permiten la esperanza de estar mejor. Muchas veces ocurrió con la Argentina. Sabemos del 2001. Y sabemos también lo que hubiera sucedido, sí, el 2008 también, pero sabemos también lo que hubiera ocurrido si simplemente no hubiera estado la pandemia. Ya estaríamos recuperados. Porque la gran gestión que se ha hecho, que también fue tapada para pagar la deuda, y ahora se va a discutir con el Fondo Monetario, también va a ganar el gobierno argentino. Tenga fe. Así que seguramente vamos a poder salir de todo esto. Nos vamos hasta el próximo martes. Muchas gracias.